Al Señor. Aleluya. Ya estamos aquí, mis queridos y buenos hermanos en la fe. Un abracito una vez más para todos ustedes. Desatamos las bendiciones del Señor para todo el pueblo cristiano que nos escucha, todos nuestros amadísimas hermanas y hermanos que están aquí y también aquellos que nos ven a través de nuestros dos canales. Quiero bendecirlos, agradecerle al Señor, decirle gracias a mi Rey, no solamente por la vida de todos ustedes, mis buenos amigos y hermanos y hermanas, sino también por mis amigos queridos, tantas amistades que tenemos a través de las redes. Hoy estaba la niña respondiendo varios mensajes que nos han escrito, que no recuerdo, nos escribían, creo que sobre la prédica desde Cuba. Estábamos respondiendo y queremos darles un abrazo bien grande a todo ese pueblo que allá en Cuba nos ven. Entonces estaban respondiendo, pues la niña estaba respondiendo los mensajes, pero me hicieron partícipe de unos cuantos que nos han escrito, de unos cuantos mensajes. Quiero agradecerle a todos ustedes, mis buenos amigos y hermanos, que le dan like a nuestro programa, que comentan y que comparten el mensaje. Gracias a Dios, gracias por la vida de todos ustedes que reaccionan. Y le agradezco a Dios una vez más, gracias por todos nuestros queridos migrantes, por todos nuestros buenos hermanos, amigos. Así es que gracias a Dios. Y usted, mi amiga, mi amigo, es el centro. Nosotros estamos predicando especialmente por la gracia del Cordero, por el poder divino de nuestro Dios, especialmente para ustedes, los que no son creyentes. Ya nosotros tenemos la fe. Ahora lo que vamos a hacer es a perseverar en el camino cada día. Pero usted necesita creer en el Señor como nosotros creemos. Así es que por eso estamos predicando, invitándolo a usted, amigo, amiga mía, que venga al redil, que venga a los pies de Jesús de Nazaret, del Señor de gloria. Alguien también me hacía un mensaje, alguien me escribía, un joven, un varón, no sé, mayor o joven, no recuerdo, pero me decía, ay, me agrada como usted habla. Bueno, la gracia del Señor está sobre mi vida y lo único que yo soy es sincera y transparente. Procuro ser, claro, no es fácil estar aquí en este micrófono, parece sencillo, no, ya uno se sienta ahí, no, las cosas de Dios no son como las cosas del mundo. En las cosas del mundo tú haces lo que quieras y todo, pero en las cosas de Dios no. Y yo sé que soy su mensajera, su representante, y que hay muchas cosas que tengo que estar pendiente. A veces estoy un poco, todavía hasta ahora no lo logro superar, esa parte donde estoy un tanto reprimida, podríamos decir, porque sé que cualquier palabra, cualquier cosa que sale de la boca, ya no la puedo volver regrese, como es en la televisión cuando están grabando un programa, como dicen, cámaras, luces, acción, y comienza. Hizo algo el periodista, la protagonista de la novela, algo que no está dentro de lo corte, volvemos a hacerlo y lo hacemos ahora mejor, ¿verdad? Acá no, aquí no es así. Esto me recuerda cuando yo estudiaba y trabajaba en el teatro. Cuando se filma una telenovela a través de las cámaras de televisión, ahí sí, cámaras, luces, acción, y comienza la escena a rodar. Si hacen mal los actores el papel o algo, hablan mal, se corta y se vuelve a empezar la escena, ¿no? Pero cuando yo estudié y trabajé en el teatro, no era así. Ahí era el telón se abría y una vez que estaba abierto el telón ya estábamos allí expuestos ante todo el público. Ya no había nada que retroceder. Si nos equivocábamos se iba. Ya eso no lo podíamos cortar, córtalo y espera, volvemos a hacer la escena. No fue así. Entonces esto también un poquito me recuerda, ¿no? Pero yo nunca me imaginé, una cosa es trabajar en teatro, otra cosa es servir al Dios omnipotente. Para mí es una enorme responsabilidad, créanme. Yo a veces vengo hasta con todavía mi sistema nervioso está un poco tenso. Yo tengo, creo que más de 2 años sirviendo al Señor a través de las redes. Y no, yo siempre lo digo, mejor me gusta en vivo y en directo, en persona, no a través de las redes, no, sino en persona. Me siento más libre, pero cuando venimos aquí, no, hay una responsabilidad
y le pido a Dios que ponga un santo vigilante que cuide la puerta de mis labios, que me ayude a ser sabia y prudente, no ofender a nadie, porque no es esa la intención de mi corazón. No implica eso que yo no pueda de pronto decir algo que a alguien se sienta ofendido. Y de verdad que yo sí le pido disculpa y perdón a aquella persona. Le agradezco a Dios que nunca recuerdo que me hayan escrito, no sé, algo de que se sintieron ofendidas, ofendidos. Pero lo que sí soy, procuro ser y siempre he sido así, transparente, un poco ligera, impulsiva. Ahora trato cada día porque precisamente el Señor va moldeando todas esas áreas que en nosotros han estado tan desordenadas y va disciplinando, corrigiendo, ordenando. Esta es la maravilla del Dios eterno al cual servimos. Y créame que no es fácil, de verdad. Le doy la bienvenida una vez más, mi querido migrante. Ustedes saben que las amamos y los amamos. Particularmente conocemos mucha gente que ha migrado, que están en otros países, que también nos escriben y que tal vez son de la República del Ecuador, pero están en otros países. De verdad, con todo mi corazón los abrazo. Un abrazo fraterno para todos mis ecuatorianos que están fuera de su tierra, de su patria, de la República del Ecuador. Pero también amamos a todas las personas que nos escriben, como de Cuba, me escribían hoy. Ay, mi Cuba linda. Bendecimos, le decíamos y escribían en el mensaje que bendecimos de verdad con todo nuestro corazón a Cuba y de manera especial el remanente cristiano que está ahí en Cuba. Ahí hay gente de fe, gente creyente. Que Dios bendiga Cuba, que Dios bendiga México. México, Dios mío, que escuchaba la periodista, una periodista de un noticiero, decía: nosotros nos estamos prácticamente derritiendo acá por las altísimas temperaturas que está enfrentando México. Yo me quedaba sorprendida porque ella hablaba de que sobrepasaban los 100 grados Fahrenheit, ¿no? Que sobrepasaban 103, parece que dijo. Y yo de verdad alabé a Dios y glorifiqué. Y yo dije: Señor, gracias, porque aún en nuestro país todavía es tolerable el calor, todavía hay, Señor. Ella dijo literalmente, era una periodista de Telemundo, creo era, ¿no? Univisión, no recuerdo. Y ella decía, literalmente decía casi, no literal, casi nos estamos derritiendo, que creo que dijo así, de las altísimas temperaturas. Ahora, agregado a las temperaturas que están enfrentando ellos, tienen cortes de luz. Y no tienen cortes de luz porque sus represas no están abastecidas de agua. Tienen el caudal muy bien. El problema que hay es que hay los cortes de energía porque se están recalentando las máquinas, ¿no? Las maquinarias se están recalentando. Entonces yo rápido lo entendí, dije: Dios mío, claro, a mayor demanda. Es por eso pues que hay los cortes y demandan al pueblo en México que no usen tanto los aires, los ventiladores y bueno, todo esto que demanda pues la energía, que tener energía. Y comprendí y alabé a Dios y glorifiqué y de verdad y pedimos a Dios misericordia por México. Y como México, cuántas otras naciones están enfrentando climas severos. Estaba viendo las inundaciones en Estados Unidos, creo que es Texas, Houston creo es, ¿no? Estaban bajo el agua, pueblos, ciudades que están bajo el agua. Hay una destrucción total de los... Ha habido tormentas que han traído devastación. De verdad, digo, Señor, tu misericordia para con la República del Ecuador es tan grande, Padre, es tan grande. Todavía nosotros tenemos café, almuerzo, merienda, todavía está la luz allí, el calor lo resistimos. Qué maravilloso eres, de verdad. Yo no he dejado de agradecerle a Dios y de bendecir al Dios del universo y de pedirle misericordia por todos aquellos que sí están enfrentando momentos muy críticos, climas severos, así con catástrofe, con tantas cosas. Decía que muchos fueron evacuados ahí en Houston, creo es, y regresaron a ver sus casas, todo en ruinas. Ay, no sé, Señor, cómo será atravesar un cuadro así. Nosotros, por la gracia del Dios viviente, no porque lo merece este país, porque no lo merecemos. En este país hay tanto rebelde, tanta gente mala, violencia, maldad, crimen, destrucción, droga, alcohol, idolatría. Hay tantas cosas, pero Dios es rico en misericordia.
Siempre me acuerdo del Señor cuando Abraham oró a Dios. Vamos a abrir las Escrituras y siento abrir el libro de Job. Vamos a meditar brevemente una vez más en este libro, porque en medio de las cosas que están sucediendo, en medio de las naciones que se comienzan a alinear, y yo sí creo que un nuevo orden mundial está a las puertas, y ese nuevo orden mundial tendrá como líder al anticristo, y todos los acontecimientos que van a suceder en esta tierra. Ya lo hemos leído y lo habló el Señor Jesucristo de una manera tan clara y contundente, y se está cumpliendo al pie de la letra en estos tiempos. Estamos en medio de los rumores de guerra, estamos no solamente en los rumores, sino que estamos viendo, casi palpando, tocando guerras, mortandad, destrucción, todo eso traen las guerras. Sin embargo, estamos en tiempos donde vemos que hay naciones que están en conflicto, tienen guerra. Y a veces, en medio de los acontecimientos, y de manera especial Israel, dijo el Señor que Él pondría a su pueblo como piedra pesada. Y de verdad que la gente, el mundo entero, hay cosas que no las alcanza a entender. Y muchas veces a la ligera hablamos cosas que no son dentro de lo correcto. Es ahí donde mucha gente se ha permitido, y lo hemos meditado, lo hemos hablado, lo hemos dicho ya, hasta maldecir al pueblo de Israel. Ha comenzado ya en este momento el antisemitismo, ese levantamiento contra los judíos, el odio hacia el pueblo judío. Yo creo que está comenzando esto en el mundo entero. Que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia, y no nos cansaremos de pedirle a nuestro Dios que la compasión del Señor no sea parte de su pueblo amado, el pueblo judío, y que a nosotros, como el pueblo de Dios, cada día el Señor nos dé esa fortaleza que necesitamos, que derrame sobre nosotros ese espíritu de oración para estar orando los unos por los otros, para que los que estemos un poquito más fuertes podamos sostener a los que estamos a la final un poco más débiles, como dice su palabra, para que también no cesemos de pedir a Dios, de rogar a Dios por su amado pueblo hebreo, por el pueblo judío. Vendrán tiempos duros para Israel, momentos muy difíciles. Dios, para enderezarnos, para hacernos volver, para hacernos comprender a veces cosas que no entendemos y otras que obstinadamente no las queremos entender. Dios tiene que hacer muchas cosas. Y es ahí el libro de Job, ¿no? Job atravesó por momentos tan difíciles y algo que tal vez ni él mismo pensó que atravesaría por esos valles de sombra de muerte, donde todo se le acabaría. Después de haber estado floreciente en su palacio, como dice Nabucodonosor, después de haber estado bendecido, prosperado y victorioso, como dicen los hermanos en la fe, pasó prácticamente a no tener nada. Y bueno, las cosas materiales se las puede volver, se trabaja y se las puede volver a tener, pero no solamente perdió lo material, perdió su familia, perdió a sus hijas, sus hijos, Job. Y encima de todo, una enfermedad maligna estaba en su cuerpo. Dios mío, leer, meditar en este libro y en este tiempo nos hace muy bien, de verdad hacemos muy bien en meditar en la palabra de Dios. Así es que una vez más les doy la bienvenida a la reflexión bíblica. Y mire lo que dice aquí en el libro de Job. Ay, tenemos tanto para leer. Job tenía 3 amigos, y estos 3 amigos estaban siempre, arremetían contra Job, porque tampoco ellos entendían.
tampoco ellos comprendían. El uno se llamaba Elifaz, el otro se llamaba Bildad y el otro Zofar. Estos tres vinieron dizque a llevarlo, a tratar de guiarlo a Jod, a que se arrepienta, porque para ellos todo lo que estaba viviendo Jod verdaderamente era a causa del pecado. Hay cosas que no las alcanzamos a entender, no las entendemos. Por eso tenemos que ser sabios y prudentes, y lamentablemente los habitantes de la tierra, cuando estamos sin Dios, no somos ni sabios ni prudentes. Todo lo contrario, a veces somos lanzados, somos precipitados, y tenemos que tener mucha sabiduría, mucha prudencia. Ahí se han equivocado muchos líderes, ¿no? Y recordábamos la maldición que lanzó el presidente de Venezuela contra Israel. Maldición que no cayó en Israel, no cayó en Israel, cayó en su propio pueblo, en él y en su propio pueblo. Y en su propio pueblo, Dios así lo hizo. Ha sido, y lo vemos. Mire, lo maldijo, Israel sigue hacia adelante. Es el pueblo de Dios. Y miren qué estado está Venezuela. Miren qué estado, cuántos han migrado. Cuánta gente también con muy mal corazón de este país han ido a otras naciones que los estaban hasta expulsando en determinados países. Los iban a expulsar. Entonces nos damos cuenta que a veces lo que nosotros creemos que es lo correcto y impulsivamente actuamos, nos equivocamos. Maldecir, y menos a Israel, menos. Dios nos quiere revelar a nosotros todas las cosas. Él quiere revelarnos. Él no hizo a un hombre para él vivir lejos del hombre y el hombre lejos de él. No, es todo lo contrario. Si yo leo desde Génesis hasta Apocalipsis, el ser que ha estado todo el tiempo luchando por atraernos a él es Dios. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y lo que él más quiere es que el hombre aprenda a tener comunión con él. Porque cuando nosotros tenemos esa divina comunión, tenemos ese temor y esa comunión con el Dios Todopoderoso, Él nos va a revelar a nosotros todas las cosas. ¿Qué dolor habría en el corazón de Dios cuando se equivocó Adán? Cuando falló Adán, cuando le falló Eva. Qué dolor, porque no era esa su voluntad, que el hombre cayera en la tentación del pecado, en la maldad, en la podredumbre. Si habíamos sido hechos a su imagen y semejanza, lo menos que él esperaba es que seamos como él es. Y qué pena, Dios mío, que todo en el camino lo perdimos y vivimos lejos de Dios. Hoy mismo, hoy yo meditaba en esto y le decía, Señor, Dios mío, ¿cómo pudimos vivir y cómo podemos vivir sin ti, Dios de los cielos? El mundo puede levantarse contra Dios, hablar contra Dios, cualquier cosa, que muchas veces necia e insensatamente lo puede hacer. Pero toda esa gente está tan ciega y no lo conoce a Dios. Yo, porque lo conozco un poquito, quizás, al Dios de los cielos, puedo gritarlo ante el mundo, así lo puedo gritar, lo puedo testificar, lo puedo hablar, que Dios es lo más hermoso que hay en esta tierra y lo más bello que a mí me ha pasado. A mí, yo hablo por mi experiencia. Yo hablo por mí. Y eso es lo que Dios le iba a dar a Job. Una experiencia personal con él. Porque aquel que tiene esa experiencia, ese encuentro personal, ese cara a cara con el Dios vivo, tiene un testimonio vivo y un testimonio de vida. Ya no puede estar a expensas de uno que a la final solo tiene un argumento. Créame, necesitamos ese encuentro con el Dios Todopoderoso. Si nosotros estudiamos todo como le hablan, porque no solamente son estos tres amigos que leíamos, sino es que aparece otro también llamado Eliú. Y Eliú comienza a justificarlo al Dios de los cielos. Sin embargo, si lo censura a Jod. Dice, por ejemplo, hablando este amigo de Jod, le dice en el capítulo 33, el versículo 14, dice, ¿por qué contiendes contra él? El versículo 13, el 33, 13 dice, ¿por qué contiendes contra él? Le dice Eliú a Jod, ¿por qué contiendes contra Dios?
Dice, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, él no le rinde cuentas al hombre, es el ser humano el que tiene que rendirle cuentas al Dios Todopoderoso. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando ellos se adormecen sobre el lecho, entonces le revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra mala, de todo lo malo, ¿no? Y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Qué lindo es. Es una realidad. Dice, ¿por qué contiendes contra Dios? Le dice Eliú a Jod. ¿Por qué lo haces? Dice, él no da cuentas a nadie. Dios no le da cuentas a nadie. Él es el creador de los cielos, el creador de la tierra. Él es el que nos ha creado a nosotros. ¿Y cómo él va a venirnos a dar cuenta a nosotros? Al ser nosotros su creación, somos nosotros los que le vamos a dar cuentas a él, porque él ha creado todas las cosas. Él es infinito en poder, en gloria y en majestad. Aquí Eliú dice algo, dice, sin embargo, en una o en dos maneras, es decir, de una o de otra forma, habla Dios, pero el hombre no lo entiende. De una, de otra forma. Hay momentos, este mismo, creo que es Eliú mismo, el que dice, cuando nos hablaba, que lo leímos en algún momento, aquí en el capítulo 37, y es Eliú mismo el que habla cuando decía, dice en el versículo 12 del capítulo 37, dice, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, por los designios, por la voluntad, por el poder de Dios se revuelven las nubes, dice, en su derredor, para hacer sobre la faz del mundo, para hacer sobre la faz de la tierra o del mundo, en la tierra lo que él les mande, unas veces por azote, otras veces por causa de su tierra y otras veces por su misericordia las hará venir. Las nubes traen el agua. Hay momentos que Dios envía lluvia. ¿Por qué? Por azote. Otras por causa de su tierra, que la tierra necesita el agua para producir. ¿Y para que produzca? ¿Para quiénes? Para los habitantes de la tierra, buenos o malos, ateos o no ateos. Sin embargo, Dios envía la lluvia. Dice, y otras veces envía la lluvia por su misericordia. Créame. Y dice, y el hombre no alcanza a entender. El ser humano no alcanza a comprender. Muchas veces viene un azote, vienen devastaciones. Miren Estados Unidos lo que están viviendo. Hace poco creo que es el Congreso, no me acuerdo. ¿Qué hizo el Congreso norteamericano? Creo que fue en estos días. Prohibió el Nuevo Testamento en los Estados Unidos. Esa es una noticia, la dieron a nivel mundial. ¿Perdón? ¿Algo? Porque ellos consideran que el Nuevo Testamento es antisemitista, o sea, que se levanta contra los judíos, ¿verdad? Y mire, y lo prohibieron, es una ley, creo que fue el Congreso, ¿no? No fue la Cámara, no, fue el Congreso que aprobaron eso, que está prohibido. Ustedes vieron esa noticia, mis hermanos. Está prohibido, recién creo que eso salió, esta noticia, ¿qué fue? ¿Hace 2 días? ¿3 días? Que está prohibido el Nuevo Testamento. El hombre, el ser humano no entiende. Y mire cómo están sufriendo azotes, devastaciones. Hasta dónde llega la dureza en el corazón del hombre. Hasta no hay, créame, yo eso le decía a mi niña hoy, es que el ser humano no razona cuando está sin Dios, no medita, no nos sentamos a meditar, a reflexionar. ¿Sabe que somos impulsivos? Y después que actuamos y hacemos las cosas, ahí recién vamos, ay, creo que me equivoqué, ¿por qué hice esto?
Si lo primero es lo que debemos de hacer es meditar, reflexionar, ser analíticos, analizar las cosas. Mire cómo está Estados Unidos. Una ley sacaron, más azotes, más cosas. Puede ser que esté viniendo, como dice aquí, en su palabra, dice, hay momentos que Él envía la lluvia por azote. Puede ser un azote, otras veces por causa de su tierra y otras viene por su misericordia. Necesitamos del Señor Dios Todopoderoso. Hay momentos que Él enviará la lluvia porque la tierra la necesita. Hay en otros momentos que Él enviará la lluvia, no es porque su tierra lo necesita, sino porque Él es rico en misericordia. Y hay otros momentos cuando Él envía la lluvia que no lo va a hacer ni por misericordia, ni porque la tierra lo necesita, sino por azote, por castigar, disciplinar, corregir al ser humano y que el ser humano entienda, que reflexione, que medite. Qué pena que me da Estados Unidos. Sí que me da pena, Dios mío. Después que ellos honraron a Dios, hasta en su billete de dólar nosotros creemos en Dios. Ay, Dios mío, qué ciegos están. Aquí mismo lo dice entonces en el libro de Job. Y ya va a ver, Job lo dice más claramente, mire. Sí, sin embargo, dice, en una o en dos maneras, he vuelto al capítulo 33, donde está hablando Eliú a Job. Dice, en varias maneras, o una, dos maneras, habla Dios, pero el hombre no entiende. El ser humano no entiende. Le habla por sueños, le habla en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre la vida del hombre y se adormecen en sus lechos, estamos ahí descansando. Dice, cuando entonces Él revela al oído. Él revela al oído de los hombres y les enseña o nos enseña su consejo para quitar al hombre de toda obra mala, de toda su obra, y apartar del varón la soberbia, el orgullo. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a conocerlo, a entender, a oír su voz. Por eso yo admiro a estos hombres que caminaron con Dios como David, cómo lo conocía a Dios, como Jacob en el transcurso del camino, cómo fue conociendo al Santísimo Dios del universo. Y yo también quiero conocerlo. Yo quiero conocerlo. Yo ya basta la vida pasada para hacer lo que me vino en gana. Yo ya no quiero esa vida. No la quiero. No, prefiero que Dios me quite la vida antes de volver a hacer lo que antes hice. No lo quiero. Y Dios sabe que yo no caí en un hoyo profundo de pecados, de inmoralidades. No caí, pero no quiero. No quiero. Basta un poquito, basta un bastante, o basta lo que sea para anhelar enderezar mis caminos. Yo le agradezco a Dios. Le agradezco. También Job lo dice. Ay, Dios mío, hablaron los amigos Elifaz, Bildad, habló Zofar, habló Eliú. Nadie entendía nada, tampoco Job entendía. Hasta que Dios le habló a Job. En el capítulo 38 comienza el Dios del universo a revelarse a Job. En este capítulo 38, el versículo 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, el versículo 2 dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién eres tú, Job? Estás oscureciendo el consejo, la sabiduría, mi palabra. Sin ninguna sabiduría, estás hablando como un insensato. Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes entendimiento de esto, tendríamos que decirles y llevarlos a los líderes, a los que están en autoridad de las grandes potencias, que se creen dueños del mundo. Usted ha visto, ay, mi gargantita. Usted ha visto cómo hay líderes que se sienten, pero créame, como dueños del mundo, de verdad. Usted mire a Estados Unidos, los líderes, mire a China, Rusia,
Y ninguno de ellos, nadie entiende que todo es porque Dios se los ha permitido y se los sigue permitiendo. ¿Hasta cuándo? No sé. El Dios del cielo tiene un tiempo para todas las cosas. ¿Ah? Y escuche, le dice Dios, ¿dónde estabas tú? Y eso es lo que el Señor le preguntaría a todos los grandes líderes o alguien que esté en menor autoridad, a mí y a todos los que de pronto queremos irnos contra Dios. Job no lo hizo, pero altercó contra Dios. Estuvo ahí, ¿por qué? Si yo hice lo recto, ¿por qué? Si esto, estuvo Job altercando con Dios. No blasfemó nunca el nombre de Dios, pero claro, ay, maldito ese día cuando se dijo varón ha nacido, dijo Job. No entendía. No entendían los amigos de Job hasta que Dios se revela. Házmelo saber, le dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia. Diosito lindo, ahora me río, pero yo hoy en el mueble de mi casa hasta mis ojos se llenaban de lágrimas. Y le decía, Señor, ahorita no quiero llorar, créeme, porque ya estoy lista para salir. Y le digo, dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, las medidas de la tierra? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre la tierra cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Házmelo saber, Job. ¿Ah? Y el Señor le va a hablar y le sigue hablando. Le dice en el versículo 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, Job? ¿O has visto los tesoros del granizo? Escuche lo que le dice Dios a Job. ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Ah, lee Apocalipsis y va a ver de qué está hablando Dios aquí. Cuando uno de sus juicios será que vendrá un gran granizo y destruirá cualquier cantidad de seres vivos. Y aquí le dice el Señor, Apocalipsis capítulo 8, usted lo va a encontrar en el 7, 8, 7, y en el capítulo 11, el versículo 19, va a encontrar los juicios de Dios, que también vienen con gran granizo. Y aquí le dice, ¿o has visto tú, Job, los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra, de la batalla, Job? Házmelo saber. ¿Ah? En el 39 sigue hablándole Dios en el capítulo 39 y dice, ¿sabes tú el tiempo en que paran las cabras monteses? ¿Ah? ¿O miraste tú a las siervas cuando estaban pariendo? Tú, a ver, hazme saber. Hazme entender, si tú eres un hombre lleno de inteligencia. Tú le diste al caballo la fuerza. Estoy leyendo el 19 del 39. ¿Ah? Vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Y cuán hermosos son los caballos, a mí me encantan. Le intimidarás tú como a langosta. Tú, oh, vas a intimidar un caballo como langosta. Lo vas a hacer. No es el caballo el que nos intimida a nosotros. Usted ve un caballo grande e inmediato, uy, no, cuidado, me va a patear. O si te sube y si me bota, me vaya a caer yo. Es el caballo el que nos intimida, ¿verdad? De qué hermoso. Y mire, y sigue hablando el Dios de los cielos a Job. Por eso le dijo el Señor, ciñe tus lomos como varón. Yo te preguntaré y ahora tú me vas a responder, le dijo el Señor. Aquí en el capítulo 38, el versículo 1, entonces respondió una vez más Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón
tus lomos, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Y qué podía contestar Jod? Sin embargo, usted ha escuchado a los científicos. La Tierra, dice, tiene 3 millones de años. Y tal cosa, dice, encontraron unos huesos que son de los dinosaurios. Y esos huesos tienen, por los estudios que hemos hecho, tantos años. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? Vale la pena decirle a todos aquellos que hablan y hablan y hablan y no entienden que el único ser que conoce todo es Dios. Solamente Dios. En el 41 le dice Dios a Job: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices? ¿Horadarás con garfio su quejada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? Él va a suplicar, va a rogarte a ti el Leviatán. Dios mío, ahora cuando hubo la implosión de el Titán, ¿no? Ese pequeño submarino, nos venimos a enterar, nosotros lo sabíamos por la palabra de Dios. Y lo único que las noticias hicieron es confirmar y llevarnos a entender, Dios mío, que Dios en su misericordia ya nos había revelado. Nos enteramos que había un pulpo de no sé qué tamaño, un pulpo, no, un calamar, no, un calamar tan gigante. Creo que nos hablaron del Leviatán, creo que hablaron de unos monstruos marinos que hay en lo más profundo del mar. Aquí está Dios hablándole a un hombre, lo que el ser humano recién comenzó a hablar, a descubrir. El Dios del cielo, miles de años, ya lo reveló. Solo sabe qué falta, que los líderes, ustedes, yo, todos pongamos atención y meditemos en la palabra de Dios, para no hablar por hablar, sino hablar con entendimiento y, como le dice Dios a Job, y con sabiduría. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento y sin sabiduría? Así están los grandes líderes, los que están en liderazgo más pequeño, todos. Y al final, hay una parte cuando Dios le dice, aquí estamos, en el 39, escuche cuando Dios le dice, perdón, es el 40, el versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Además, respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Ese es el versículo 2. Otra vez lo leo. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabiduría o es necedad contender contra Dios? Yo alabo y engrandezco al Dios del universo y no me cansaré de bendecirlo y adorar a su Hijo Santísimo Jesucristo, porque yo también hablaba lo que no entendía. Yo también. Yo recuerdo en alguna ocasión habían violado, mataron a un niño pequeñito, habían hecho mucho daño. Yo era muy joven y recuerdo que viendo la noticia me puse la mano en el pecho. ¡Qué horror! ¿Y dónde está Dios que permite todas esas cosas? Que Dios tuvo misericordia de mí, de verdad. Puedo gritar como el apóstol Pablo: Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy la primera de esta generación. Le agradezco a Dios que tuvo piedad de mí. ¿Qué tenía que ver Dios? Yo estaba hablando y lanzando palabras tan solo por lanzarlas, sin entendimiento, sin sabiduría. ¿Qué tenía que ver el Dios Todopoderoso ante el pecado, la maldad, la podredumbre, la perversión del corazón humano?
¿Se acuerda que le decíamos? Creo que era en la última reflexión. El apóstol Pedro creo que nos decía: nosotros estamos luchando por agradar a Dios, pero hay otros que se deleitan en sus pasiones. Y leíamos que dice la palabra de Dios que el Señor castigó al mundo antiguo por diluvio. Luego castigó a 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, para ponerlas como ejemplo a los que quieren vivir impíamente. Aquellos que quieren vivir en la concupiscencia de su carne. Lo leímos, lo meditábamos. ¿Cuánta gente hay que conoce la palabra de Dios, pero no quiere saber, no quiere oír de corazón? Tan solo la escucharon y la desprecian, porque ellas se deleitan en la concupiscencia, en los apetitos, deseos, en las bajas pasiones que en ellos hay. Que Dios tenga piedad. Hay gente que voluntariamente así niega, rechaza la palabra de Dios. Por eso yo alabo y adoro a Dios, y bendito sea Dios que nos ayudó a nosotros a abrir el corazón y a entender. Por eso es que hay momentos que tenemos que tener mucha compasión de aquellos que están ciegos y de aquellos que maldicen, insultan, dicen cosas que no deben, por ignorancia lo hacen. Y escuchó, le dice Dios: es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios cualquiera, no solo Job. Usted que está disputando con Dios, amigo mío, responda a esto. Y entonces, cuando el Señor le hace esa pregunta a Job, respondió Job a Dios y dijo, ese es el versículo 3, el 4. He aquí que yo soy vil. Dios mío, cambió por completo. Hay un cambio, hay un giro total en el corazón de este hombre. El Dios del cielo le comenzó a hablar desde el capítulo 38, creo que es cuando empezábamos brevemente a meditar, el 39 y el 40, no más, fue suficiente cuando Dios le comienza a decir a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban sus aguas saliéndose de su seno? Cuando puse yo las nubes por vestidura suya, por su faja la oscuridad, y establecí sobre el mar mi decreto, le puse puertas y cerró. Hasta aquí, dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, y ahí parará el orgullo de tus olas. Todo eso le ha dicho Dios a Job. Ahora Job, cuando Dios lo último que le dice es sabiduría, contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Y mire, dice, el que disputa, no le dice Dios a Job: tú que disputas conmigo, respóndeme. No, esto es para todos los seres humanos. El que disputa con Dios, responda a esto. Usted que habla neciamente, usted que dice tantas cosas. Job respondió a Dios y le dijo: he aquí que yo soy vil. Ay, Dios mío, cambió. ¿Cuánto necesitamos, Dios mío, que el omnipotente Dios del universo se revele a nuestras vidas? He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Job le dice: ¿qué te voy a responder, Dios? Si todo lo que me has preguntado yo no tengo respuestas. Yo pensaba que hablaba con sabiduría, pero hoy me doy cuenta que he sido un necio, un fatuo, un insensato. Dios, qué hermoso es cuando el hombre reconoce su pecado y él lo está reconociendo. Y le dice: ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas yo no volveré a hablar. Ahora la boca de Job va a estar sellada
porque entendió que ante la majestad, ante el omnipotente, ante el todopoderoso Dios invisible, el hombre no tiene nada que argumentar. El hombre no tiene nada que altercar contra Dios. El hombre no tiene nada que disputar contra Dios. Con Dios no tiene nada. Dios mío. Y entonces Dios le responde a Job una vez más desde el torbellino y le dice: ciñe ahora como varón tus lomos, ciñete. Si tú estabas muy bravo, tú estabas que argumentabas y contendías conmigo, que cómo va a creer que tú hiciste hasta pacto con tus ojos para no mirar a la doncella, a la virgen. Tú has argumentado tantas cosas, pero lo has hecho con inteligencia y con sabiduría. Ahora le dice Dios: yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Escuche, el capítulo 40, versículo 8, le dice Dios a Job: invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí, Job, para justificarte tú. ¿Cómo necesitan los grandes líderes, nosotros, todos los habitantes de la tierra, ahora más que nunca, leer la Biblia, la palabra de Dios? Diosito santo, ruego a Dios que Él en su misericordia despierte esa comezón, ese deseo, esa pasión por amar su palabra, por leerla. Créame que si los habitantes de la tierra estudiásemos, meditásemos en la palabra de Dios, no habrían tantos necios ni tantas necias. Entonces hablaríamos con prudencia y con sabiduría. Y escuche, le dice Dios: yo te voy a preguntar y eres tú el que me vas a responder, Job. Invalidarás tú también mi juicio, me vas a condenar a mí para justificarte tú. Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como voz, como su voz, como la voz de Dios, que es como trueno. Tienes tú un brazo tú tan grande, un brazo que es omnipotente. Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura, derrama, Job, el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo, míralo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Hazlo, lo puedes hacer, no lo puede hacer Job. El único ser que hace esto es Dios. Él abate al altivo, Él humilla al soberbio. Pregúnteselo a Nabucodonosor. Y en este tiempo el Señor necesita abatir a millones de altivos, a millones de soberbias, mujeres y hombres altivos y soberbios. Y le sigue hablando y le dice: mira todo soberbio y humíllalo, quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos, Job, a todos en el polvo. Hazlo, Job, hazlo. Encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte también tu diestra, porque eres todopoderoso. Entonces eres todopoderoso. Y le sigue hablando el Dios de los cielos. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Padre. Y escuche, el Señor del cielo le habla a Job hasta el versículo 34, 33 y 34 del capítulo 41. Hasta el capítulo 33 y 34 de este capítulo 41. Estos son los dos últimos versículos donde Dios le habla a Job. Donde Dios le habla a Job. Y aquí
Si nosotros nos ponemos todo a leerlo, vamos a descubrir todo sobre las profundidades del mar, los monstruos, los seres que hay con vida en lo profundo del mar, que el hombre ni siquiera los conoce. En el versículo 33 dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho en extremo. Creo que es al Leviatán que se refiere el Señor Dios Todopoderoso. No hay sobre la tierra quien se le parezca al Leviatán, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Este monstruo es Dios hablándole a Jod. Al final termina ahí el 41. Le está hablando de este monstruo tan grande. Él es, le dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca a este animal. Es un animal hecho exento de temor. Este animal no tiene temor a nada. Menosprecia toda cosa alta, por grande, por voluptuosa, menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Es rey. Es decir, cuando alguien es soberbio, altivo, orgulloso, orgullosa, ahí está Leviatán en ellos. Ahora el capítulo 42 dice, escuche, que era donde queríamos llegar. Respondió Jod a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento y me aborrezco en polvo y en ceniza. Escuchó lo que le dice ahora Jod a Dios, cuando se quedó callado una vez más. Acá en el capítulo 40, cuando él respondió: soy vil, soy vil. ¿Y qué te voy a responder? Ahora pongo mi mano en esta boca y esta boca no hablará más. ¿Qué te puedo responder? Ahora entiendo que tú eres todopoderoso, majestuoso, que tu poder no hay quien lo alcance. Hoy entiendo que has hecho todas las cosas y que todo lo que he argumentado ha sido sin entendimiento. Es lo que estaría diciendo Jod. Y ahora cuando le responde a Dios, Jod, cuando por fin abrió sus labios, si usted mira estos capítulos, usted lo encuentra Jod en un silencio total. Si usted estudia capítulo 1, 2, 3, él está siempre hablando. Está hablando, está altercando con Dios. Y que mira, y que ahora usted lo ve en un silencio total. Para al final, cuando sus labios se abren, es para decir y decirle a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento alguno que se esconda de ti. Debería de saberlo esto. Los grandes líderes de las potencias, los líderes que están en guerra ahora y están liderando el ejército, deberíamos todos de leer la palabra de Dios y entender que todo lo que ellos traman, que están haciendo, Dios lo conoce. Este hombre tuvo que tener ese encuentro con Dios para decir: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo y que no tiene entendimiento?
Aquí nos revela el Señor, nos muestra que solo Él, Dios, solo Dios, que se revela y que revelará al hombre sus pensamientos y todo lo que Él va a hacer, lo hará. Así lo dice su palabra. Miren Génesis, el capítulo 18. Escuche, solo nos falta, ¿sabe qué? Detenernos. Dejar de estar con tantas preguntas y que si Dios y que cómo va a creer y mire la guerra y que Israel porque se cree el pueblo de Dios, mire cómo mata. ¡Cállese! Lea el libro de Job. ¡Cállese! No alterque con Dios. No le va a ganar. Este hombre llamado Job era justo, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Usted ni a los pies de Job, ni siquiera para desatarle el calzado de Job. Sin embargo, se llena su boca de tanta podredumbre para hablar contra las cosas que Dios está permitiendo en la tierra y que todo tiene un sublime propósito en sus manos. Dios va a revelarle a usted si usted es humilde. Lo que pasa es que cuando comenzamos a altercar y esto, y que cómo va a creer que Diosito, pero mire ese niño, pero mire cómo matan esto, que lo, ¿y qué tiene que ver Dios? El ser humano le permitió al infierno que influenciara tanto en su mente, en su corazón, los pudrió a los hombres, a las mujeres. Hoy esas mujeres son unas degeneradas, abandonan a sus hijos y viene otro degenerado como ellas, los mata, los viola, les hace daño. ¿Y qué culpa tiene Dios? Ahí no hay una madre degenerada, no es una mujer que tiene que cambiar su mala manera de vivir. Los niños no pidieron venir al mundo. Ella tenía que saber, esa mujer y cualquier mujer, que cuando se acuesta con un hombre hay posibilidad 100% de que quede embarazada. Tengo que ser sabio. Y escuche, cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ya envía a sus ángeles para el juicio. Y dice, los varones, estoy leyendo Génesis capítulo 18, versículo 16. Los varones, los ángeles que estaban allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y los varones, los seres, los ángeles que Dios había mandado, siguieron su camino hacia Sodoma y hacia Gomorra para hacer lo que Dios había ordenado que se haga: destruirlas por completo, reducirlas a ceniza, con todo lo que había ahí, con todo, había una corrupción, una contaminación de grandes, pequeños, ancianos. Lea cuando iban a violar a los ángeles, los moradores de ahí, dice que desde los grandes y pequeños, había una maldad, estaba todo contaminado, podrido. Y escucha el versículo 17, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Le encubriré a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer. Dice el Señor, encubriré a Abraham lo que yo voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas en él, en Abraham, todas las naciones de la tierra. Le voy a encubrir. No es mi amigo. No le voy a revelar lo que voy a hacer. Claro que lo haré. Ese es nuestro Dios. Él quiere ser nuestro amigo. Y nosotros nos volvimos enemigos de Dios a causa del pecado y la maldad. Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. ¿Escuchó lo que dice entonces? Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. No le ha revelado hasta ahora que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, que va a enviar juicio, fuego, y que las va a reducir a la nada a estas dos ciudades. Y Dios ahora como que se pregunte, le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte,
¿qué es la nación de Abraham? ¿Y sabe cuál es la nación? Israel. Y lo dijo Dios, habiendo de ser la nación que va a salir de los lomos de este mi amigo Abraham, una nación grande y fuerte. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Lo dijo Dios por amor a Jesucristo, amigo. No endurezca su corazón. No haga lo que a usted le da la gana. Se va a arrepentir. Escuche la voz de Dios. Dios nos está hablando, y en estos tiempos finales más, Dios nos está hablando. Antes de enviar su ira, antes de destruir todo lo que Dios va a destruir, le está hablando a usted. Deja de ser necio, deja de ser fatuo, deja de ser insensata. Entiende que el Dios omnipotente conoce todos tus caminos, y el pensamiento más pequeño que hay dentro de ti, Dios te lo conoce. Dios lo sabe todo. ¿Escuchó? Habiendo de ser este mi amigo Abraham una nación grande y fuerte. Y hay una coma ahí en este versículo 18. Y continúa y dice: y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Las naciones han sido bendecidas en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Y ahora hay un remanente en toda la faz de la tierra. Hombres y mujeres que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por esos hombres y por esas mujeres, las naciones están siendo bendecidas. No le dije aquí de la República del Ecuador. Le agradecemos porque todavía el calor lo toleramos. Lo toleramos. Imagínense en México. Sus represas posiblemente tienen bien el caudal, pero tienen que apagarlas a causa del recalentamiento. Se están recalentando. ¿No ve que hay más demanda de ventiladores, de aire? Dios mío, Señor. Y todavía nuestro Dios de amor y de misericordia no le ha dado el poder al sol para que queme a los habitantes de la tierra. Meditemos. Dios quiere revelarnos todas las cosas, pero mientras su corazón esté endurecido, lleno de orgullo, Dios no le revelará nada. Sin embargo, la voz de su Santo Hijo sigue resonando en el concierto de las naciones y sigue hablándonos Él. Principios de dolores serán, oirán de guerra, rumores de guerra, habrá sediciones, habrá angustia en la gente, correrán de aquí para allá a causa del bramido del mar, habrá maremotos, habrá terremotos. Entiendan que son principios de dolores, porque lo que se viene será peor todavía. Yo le voy a encubrir a mi amigo cuando de él, de sus lomos, va a salir una nación fuerte y poderosa. Una nación grande y fuerte. Grande y fuerte. Y solamente en Abraham van a ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cómo voy a maldecir a Israel? Oh, diga como, ahora pondré un freno en mi boca. Yo no voy a hablar. Yo no hablaré. Callaré mi boca, como dijo Job. Habiendo de ser benditas en Abraham todas las naciones de la tierra, Israel es de bendición para el mundo. Es de bendición para el mundo. Lo que dijo Benjamín Netanyahu en la ONU: deben ustedes todos de amar a Israel. Y no porque él lo dijo, porque el Dios omnipotente así lo dijo. Van a ser benditas en Abraham, mi amigo, todas las naciones de la tierra. No lo maldiga. ¿Por qué Hugo Chávez maldijo a Israel? ¿Qué le había hecho ese pueblo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Israel? Destruyó muchos venezolanos, invadió,
Se apoderó de qué? De los tesoros, las riquezas de Venezuela. ¿Qué hizo? Si no le hizo nada, pues entonces preguntamos ahora, ¿y por qué lo maldijo? ¿Y por qué lo maldijo? Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, porque somos humanos y somos testarudos, pero no podemos maldecir. No podemos maldecir. La maldición nunca cayó sobre Israel y nunca caerá. Y aunque las naciones todas se unan pensando por fin lo vamos a sacar del mapa, lo vamos a raer de la tierra, créame, pero créame de verdad, el mismo Jesús de Nazaret descenderá al olivar, al monte de los olivos, y quien va a pelear por ese pueblo ya no es otro más grande sino Jesús, el Todopoderoso Hijo de Dios. Mire, y la gente maldice, y la gente se levanta contra Dios, y no han entendido hasta dónde llegó la insensatez. Otra vez vuelvo al rico y Lázaro, y me recuerdo del rico. Padre Abraham, entonces envíalo a Lázaro que vaya allá, 5 hermanos tengo, y no quiero que vengan acá, por favor envíalo allá, que vaya, vuelva a la tierra, y les hable a ellos, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dijo Abraham? Ay, allá tienen a Moisés la ley, tienen a Moisés la ley, y tienen a los profetas de Dios. Óiganlos a ellos, óiganlos a ellos, porque déjame decirte algo, que no se van a persuadir aunque uno se levante entre los muertos. La dureza en el corazón, la ceguera que el diablo ha puesto, las pasiones y la maldad, el orgullo, se apoderaron de los corazones. Y con Dios hay que ser humildes, mis amigos. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Hay tantas cosas. En Eclesiastés, capítulo 3, el versículo 11, escuche lo que dicen las Sagradas Escrituras. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de todo lo que hizo, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. El ser humano no alcanza a entender, pero como es orgulloso, ¿cómo va a creer esto y yo voy a destruir porque soy el poderoso? Dios mío, deje su soberbia. Usted le va a hacer compañía a Leviatán. ¿Cuál era? Él es el líder de los orgullosos. Usted le va a hacer compañía. Y lo único que usted, si es orgulloso, tiene un demonio, un leviatán dentro de usted, un monstruo. Mejor arrepiéntase. El ejemplo más grande que usted tiene se llama Jesús de Nazaret. Qué humilde, qué sencillo el Señor de gloria. Qué sencillez, qué humildad. Si siendo dueño del universo Él es tan humilde, ay, ¿quién es usted para ser tan soberbio, tan altivo? Aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser sencillos. Dice, todo lo hizo Dios hermoso un día. Todo. El que corrompió y dañó todo es el ser humano. Y Él le ha puesto eternidad a las cosas. Sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El ser humano no alcanza a entender. Y precisamente porque no alcanzo a entender, no voy a ser soberbia, orgullosa para lanzar palabras y hasta maldecir. No lo haga. Sea humilde. Los orgullosos y altivos son los que maldicen. Los humildes y sencillos van a ser sabios. Ay, Dios mío. El versículo 17 del capítulo 8 del mismo Eclesiastés. Y he visto, dice el rey Salomón, que escribe este libro de Eclesiastés, y he visto todas las obras de Dios,
que el hombre no puede alcanzar, no las puede entender. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla por completo. No puede. Somos ignorantes y solo Dios puede darnos un poquito de sabiduría. Y Él en su bondad y en su misericordia nos revelará todas las cosas. Como lo dijo Él, lo dice Dios. Le voy a encubrir a él, Abraham, a mi amigo, lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra. Yo no le diré lo que voy a hacer. Si habiendo de ser él una nación que va a ser grande y fuerte, y habiendo de ser en este hombre, Abraham, las naciones bendecidas en él. Y Dios le reveló a Abraham. ¿Y a qué motivó el corazón de Abraham? A que haga una oración intercesora. ¿Y qué le dijo Abraham? Y si hubieran 10 justos, ¿tú perdonarías esa tierra? Bueno, le comenzó a hablar desde los 50, 45, y si hubieran 45 justos. Y si hubieran 40, Señor, y si hubieran 30. Dios le dijo, yo perdonaré. Y Abraham al final dice, disculpe mi Señor que he comenzado a hablar. Y si hubieran 10 justos, ¿tú perdonarías esa tierra? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Por esos 10 justos yo perdonaría esa tierra. Pero no habían 10. No había ninguno, solo uno. Job y sus 2 hijas ya contaminadas. Sin embargo, dice que cuando Dios lo salvó a Job, se acordó de Abraham. Se acordó. Aquí mismo está en el 19. Ya los juicios de Dios se han comenzado a manifestar en Sodoma y en Gomorra. En el versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Sabe por qué se salva Lot? Primero, que era un hombre bastante recto, pero estaba ahí en medio. Sus hijas habían ya la influencia del pecado y la maldad. Ya había de alguna forma penetrado los corazones de estas mujeres, de estas muchachas jóvenes, porque eran recién vírgenes, recién pedidas para casarse. Pero no pudo obtener el control. Perdón, Lot. ¿Y sabe lo que pasó? Dios se acordó de Abraham, es decir, la misericordia de Dios llegó a Lot también porque Dios, especialmente Dios, se acordó de Abraham, su amigo, y envió, porque se acordó de Abraham, lo envió fuera a Lot, envió al ángel para que lo saque a Lot y poderlo salvar. Qué lindo es nuestro Dios. No se levante contra él. Ame a Dios. Adore a Dios, créame, ámelo, quiéralo, adórelo, es lo más hermoso, es lo más bello. En Isaías 40, ay, me quisiera seguir con ustedes meditando en la palabra, pero el tiempo se me ha ido. Escuche, en el profeta Isaías capítulo 40, el versículo 28. Vamos a ir desde un poco más arriba. A ver, vamos a leer. Para eso estamos, por eso fueron los canales, para leer doctrina, palabra de Dios, palabra de Dios. El versículo 25 del profeta Isaías capítulo 40 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Pregunta Dios, el Dios del universo. ¿A qué me vas a hacer semejante o a qué me vas a comparar? Pregunta, así como cuando le preguntó a Job. Ahora ciñe tus lomos como varón. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder a mí. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Qué has hecho, Job?
invalidarás mi consejo, mi justicia, para justificarte tú. Lo vas a hacer. ¿A qué pues me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el santo, lo dice Dios. ¿A qué usted lo va a hacer semejante a Dios? ¿O con qué lo va a comparar? Vamos, responda usted que me escucha, amiga, amigo mío. Y luego mire lo que dice el 26. Levanta en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Levanta en alto tus ojos. ¿Sabe qué hizo el pecado? El pecado nos hizo andar con la cabeza agachada y mirar siempre hacia abajo. ¿Y sabe por qué el pecado tuvo ese poder para llevarnos a mirar hacia abajo? Porque el diablo sabe que allá en las profundidades está el infierno, y el diablo y los demonios hacían fiesta porque allá nos llevarían. Alabado sea Dios, porque vino Jesucristo y me sacó de las garras del diablo, y yo no voy hacia abajo, yo voy hacia arriba. El cielo es mi lugar, yo salí de Dios, y todos aquellos que creemos en Jesucristo vamos hacia arriba. El Señor nos levantó la cabeza. Ya no miramos hacia abajo. Eso tiene el poder del pecado. Todos los pecadores miran hacia abajo, y peor cuando se encuentran con un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, casi nunca le dan la cara. Cuanto más inmundo es el ser humano, más agacha su cabeza. Allá te quiere tener Satanás, amigo, amiga mía. Allá te quiere tener esclavo mirando hacia abajo. Pero Jesucristo vino aquí a la tierra. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del santo evangelio. Mientras que vino Jesucristo 2000 años atrás, no para cegarnos, todo lo contrario, abrirnos el entendimiento para que conociéramos la verdad, y por fin nuestras almas sean libres del terror de la muerte, libres de la condenación eterna, libres de que los justos juicios de Dios se derramen sobre nosotros. Pero al haber sido justificados y salvados por Cristo, ya no veremos la ira de Dios. Estaremos para disfrutar del amor eterno del Dios de los cielos. ¿Me escuchó? Levanten alto tus ojos, levántalos y mira, ¿quién creó estas cosas? Él es el que cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, del santo, del Dios santo. Tal es la fuerza, tal es el dominio que él tiene. Levanta en alto tus ojos y mira quién ha creado todas las cosas. El ser humano, cuando quiere levantar y mira cómo está cegado, ¡ay, que ese sol! ¡Ay! Y comienzas a maldecir lo que Dios ha creado. ¿Cómo va a querer tanto calor? La gente se está muriendo, hasta los niños se van a morir del calor. ¿Cómo va a querer? ¿Y qué culpa tiene Dios de que tú hayas contaminado la tierra? ¿Y qué culpa tiene Dios de que tú le hayas talado los árboles a la tierra? ¿Y qué culpa tiene Dios de que tú hayas sacado las piedras de los ríos y hayas hecho grandes edificios y grandes monumentos? ¿De qué sirve todo eso si Dios lo convertirá en nada? ¿Qué culpa tiene Dios de que tú, en vez de haber bendecido la tierra, hayas traído maldición tras maldición tras maldición? ¿Qué culpa tiene Dios? Házmelo saber. Porque cada pecado que se practica, cada violencia en la vida de un niño, de un anciano, de una mujer, de un hombre, cada maldad, cada droga, alcohol, perversión, lujuria, sexo por la boca, por el ano, estamos trayendo maldición a la tierra. Estamos trayendo maldición. Cada crimen, cada acto de maldad, cada injusticia que cometen los que están en autoridad, maldita, están dejando la tierra. Hemos traído tanta maldición. ¿Y qué culpa tiene Dios?
¿Por qué lo vamos a culpar a Dios? Estos calores, ya no resistimos, nos estamos muriendo, ¿cómo va a creer? Y Él no dice que es el Dios de amor, Él es el Dios de amor. Pero lo que sembramos, lo cosechamos. Trajimos destrucción, contaminación, maldición a la tierra, lo cosecharemos nosotros, no Dios. Más bien, ¿sabe qué? Ahí viene su misericordia. Lo que hablábamos, su misericordia, que todavía nosotros aquí en este país resistimos el calor. Ay, Dios mío, no hay que ser ciegos ni ignorantes. Es mejor ser sabios y prudentes. El versículo 28, escuche, es del mismo profeta Isaías, capítulo 40. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Lo que le dijo a Job. Lo que le dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, házmelo saber. Si tú me lo haces saber a mí, eres hombre de largos años y muy inteligente. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al que está cansado, y es Dios el que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se van a fatigar y se cansarán. Los jóvenes van a flaquear y caerán. Pero los que esperan a Jehová, el Dios viviente, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y nunca se fatigarán. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es solamente Él el que le da esfuerzo al cansado. Hay momentos que usted, ay, no, es que estaba súper cansado, pero yo soy ñeque, ay, yo soy pila. Yo no es ni por pilas, ni por ñeque, ni nada de esas cosas. Es porque Dios le da fuerzas al que está cansado. Y Él es el que multiplica las fuerzas a aquellos que no tienen ya ninguna. Ha habido gente que está caída en el piso, y yo, créame, estuve caída, yo, nadie me levantaba, nada ni nadie me levantaba de allí, hasta que llegó Dios y levantó a esa persona. Vamos, que en vez de contender contra Dios, que en vez de levantarnos contra nuestro Dios bendito y santo, debemos de adorarlo, debemos de amarlo. Vamos, que Job nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Yo conozco ahora que tú todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti. He vuelto a Job, el último capítulo 42. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora lo reconoce Job. Yo, sin entendimiento, no veía ni entendía nada. Y mire, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, yo te preguntaré, le dice Job a Dios, y tú me vas a responder, y tú me vas a enseñar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El verdadero arrepentimiento, en ese verdadero arrepentimiento que nace en el corazón del hombre, de la mujer, ha de haber no solamente convicción de pecado, sino también contrición de pecado. Está convencido, pero también hay contrición, hay dolor, hay pesar, hay tristeza por haber ofendido a su Dios. Y es palpable y lo sentimos aquí en lo que Él habla, en lo que Él sale de su corazón ahora. Por tanto, yo me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. No solamente hay convicción de pecado, él está convencido ahora. Yo hablaba lo que no entendía, pero también hay contrición, hay dolor, hay tristeza, hay pesar, como dice segunda de Corintios. Y ahí terminamos. Capítulo 7, el versículo 9. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora me gozo, no porque han sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Está hablando Pablo. Y escuchó lo que le dice: me gozo de que ustedes han sido contristados. Y ese pesar, ese dolor por haber ofendido a Dios los llevó al arrepentimiento. Como dice, han sido contristados según Dios. Cuando viene de parte de Dios, tiene que haber pesar. Tiene que haber pesar para que haya entonces venido el arrepentimiento a tu corazón. Y usted no sabe cuántas veces yo he sentido pesar. Hubiese querido conocerte joven. Hubiese querido conocerte de niña, cuando podía leer a los 10 años y conocer tu palabra. Hubiese querido nacer en un ambiente donde me instruyeran en tu ley, donde yo creciese conociéndote y temiéndote. Entonces me hubiese evitado montones de pecados y de dolor a mi corazón. Porque no solamente se dolió mi carne, mi alma, mi corazón, ahora se duele todo de mí, está mi espíritu, porque te ofendí principalmente a ti. Hubiese querido conocerte antes, oh Dios. Hubiese anhelado ser contristada y haber sido guiada al arrepentimiento cuando era una niña de 15. Y escuche lo que dice el versículo 10 de segunda de Corintios 7. Leí el 8 y ahora el 9 y ahora leo el 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Otra vez se lo leo. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una coma ahí. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, y que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte porque trae depresión. Y Dios no deprime a nadie. Dios trae tristeza al corazón y lo guía al arrepentimiento. Por eso dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Estás compungida, estás triste, estás dolorida por haberme ofendido. Te guiaré al arrepentimiento. Y Dios guía al arrepentimiento para salvación, porque no quiere que perezca, sino que sea salva. De que no hay que arrepentirse, Dios mío, ¿de qué? Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque en esa tristeza del mundo no está Dios, está el mismo diablo. Y cuánta gente se ha llenado de tristeza mundana, de dolor, de depresión. ¿Y sabes qué terminaron haciendo? Quitándose la vida, para que no haya pérdida, dijo Pablo. No queremos que se pierdan, que nadie se quite la vida. Lo que queremos es que ustedes procedan al arrepentimiento. Palabra de Dios. Adore la ley de Dios. Adórelo a Dios, porque nos ha dado su más grande tesoro, que es su palabra. Yo los bendigo y que Dios nos guarde y nos ayude. Y mañana, si Dios lo permite, estaremos y ojalá podamos volver a tocar el tema de Job. Hay mucho que aprender, hay muchas naciones, todas las naciones de la tierra, líderes y no líderes, reyes, presidentes, gobernantes, senadores, diputados, asambleístas, jueces, fiscales, todos
Necesitamos, como digo, Dios, mira hacia arriba, mira hacia lo alto, mira bien, entiende que yo he creado todas las cosas. Los amamos y los bendecimos, amigos míos, amigas, y a todo el pueblo del Señor lo bendigo. Y si el Señor me da vida, mañana estaré con ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo fraterno para todos. Y ahora tribútele a Dios, al Cordero que está a su diestra y a su Espíritu el honor, la gloria, la adoración y la alabanza, porque le digno. Aleluya. Gloria sea dada a Dios, al Dios de los cielos y de la tierra. Gloria sean dadas a Dios, que nos ha contristado para arrepentimiento. Y lo mismo quiere hacer con usted, amiga, amigo mío.